continuar con la parte de layers o capas en el uso de AutoCAD. Y vamos a ver, esto sí va a ser una parte como una seccioncita teórica combinada con una parte en AutoCAD de práctica. Sin embargo, yo sé que no nos llega a dar tiempo para hacer ejercicios que quisiera hacer con ustedes para que practiquen. Entonces, vamos a ver la parte teórica un poquito. Yo les voy a explicar hoy. Sí va a ser un poquito más pesadito porque tengo que explicarles eso antes de que ustedes puedan hacer el ejercicio en sí. Y el día de mañana vamos a proseguir con esa parte práctica que les traía. Lo dejo así por el tema de que no se les haga como demasiada materia y que tengamos que ver hoy hasta las 7 de la noche toda materia y toda la práctica, ¿verdad? Que a veces puede ser como mucho. Entonces, lo partimos como en dos partes, ¿verdad? Creo que la presentación aún no se las he subido, entonces voy a subírselas ahorita cuando terminemos la clase, no hay ningún problema. Ok, capas, pues es lo mismo que layers, uno solo está en español y el otro está en inglés. Estas capas lo que hacen es asociar objetos según su función o su ubicación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros vamos a tener muchos objetos en nuestro dibujo, nosotros vamos a querer que sea ordenado. Ordenado, estructurado y de fácil comprensión. Entonces, ¿ordenado para quién? Para nosotros mismos. Mientras empezamos a dibujar, que sepamos qué estamos dibujando, con qué color designamos ciertas cosas, con qué estilo designamos ciertas otras cosas. Y cuando nosotros vamos a terminar nuestro trabajo y vamos a enviar ese resultado, ya sea a otro profesional o al cliente, que puede ser que no sea un profesional en ingeniería, de igual forma lo revise mediante estas capas y sepa qué es cada cosa. Siempre me gusta ponerles este dibujito porque lo que hace es enseñarles que el dibujo y la creación de capas o layers es como se ve aquí, ¿verdad? Cada objeto que está en su dibujo va a ir generando un grupo de capas que se sobreponen unas a otras, ¿verdad? Entonces, por aquí tenemos una capa que es un plano con el terreno, por la otra tenemos que las puertas son de color amarillo y con un grosor de 0.2, que electricidad va a ser de color verde, que los accesorios van a ser de color morado, que los armarios van a decir ese nombre y van a ser de color rosado, etc. Cada una de esas capitas van haciendo que nuestro dibujo se conforme en un resultado final, ¿verdad? Que va a ser un entregable que va a servir para pues la funcionalidad que necesitamos en ese momento. Aquí hay realmente tres pasos como para utilizar los layers, pero les voy a explicar esto bien. Yo les pongo aquí que el primer paso es crear las layers, luego crear el dibujo o luego adjudicar las capas al dibujo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay dos opciones para utilizar los layers. Que primero ustedes empiecen a dibujar todo en una misma capa y que por último vayan metiendo esos objetos en una capa en específico o que ustedes creen las capas al inicio y que vayan dibujando ya con la capa encendida. ¿Qué quiero decir con esto? Ahorita lo van a ver aquí en la presentación. Acá está el menú como resumido de capas o layers, ¿verdad? Nosotros vamos a contar con diferentes capas. Aquí, en este caso, yo solamente tengo una, que es la capa 0. ¿Qué es la capa 0? La capa que está por default o ya automática en cualquier dibujo de AutoCAD. Los creadores de AutoCAD dijeron, tenemos que tener una capa para con esa empezar a dibujar lo que ustedes quieran. A partir de esa capa, ustedes pueden crear cuantas quieran y borrar cuantas quieran, ¿verdad? Entonces, si yo estoy en un dibujo
perdón. Si yo estoy en un dibujo, yo puedo venir y dibujar todo esto en capa cero, cualquier cosa que tengo acá, en capa cero. Y entonces puedo decir después, bueno, voy a crear una capa para designar este edificio, otra que diga que esto es un jardín y otra que diga que esto es un laguito, ¿ok? O puedo primeramente crear las capas de lago, jardín y edificio y antes de hacer todo esto y entonces decir, bueno, aquí voy a escoger la capa de edificio y voy a hacer el edificio acá. Ahora, escojo la capa de lago y hago el laguito aquí. Ahora, escojo la capa de jardín y hago el laguito aquí. ¿Cuál de las dos opciones es la correcta? Pues las dos son correctas. Sin embargo, yo prefiero por facilidad y por eficiencia crear inicialmente las capas e ir dibujando ya en esa capa. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí tres cosas, no me va a ser difícil ponerle las capas a esas tres cosas. Sin embargo, si yo tengo 1000 edificios de estos, va a ser bien difícil seleccionar todos los edificios, seguirles poniendo la capa que están, seleccionar todos los lagos, seguirles poniendo la capa en la que están, ¿verdad? Es como más pérdida de tiempo. Entonces, les recomiendo primero crear las capas y dibujar con esa capa ya encima, ¿ok? Vamos a ver. Ajá. Entonces, este menú que les enseñaba ahorita es el menú de capas. Si ustedes ven, hay un montón de botoncitos por acá que vamos a hablar ahorita. Este que está acá es las propiedades de la capa. Si ustedes le dan clic a esas propiedades de la capa, les sale como esta ventana súper grande con más propiedades que podemos cambiar. Algo importante de destacar es que la capa que a ustedes les salga dentro de este menú aquí arriba es la capa que ustedes están utilizando actualmente. Es decir, si tienen esta capa aquí, todo lo que dibujen va a estar en la capa Ten Walls. ¿Ok? Si ustedes quieren cambiarla, entonces simplemente le apretan a la flechita aquí y buscan la capa que quieran y la ponen y empiezan a dibujar en esa otra capa. Vamos a irnos entonces a este menú. ¿Cómo nos vamos? Le damos clic a esta opción. Cuando nosotros venimos aquí y le damos clic a esta opción, se nos abre todo esto y se nos abren 4 iconos de acá. Voy a minimizar esto. Este primer icono es para crear capas, que parece que tiene como una bolita de fuego o un asterisco ahí como de color naranja amarillo. Es para crear capas. Este es para crear una nueva capa que va a estar como en freeze y luego ya casi les explico lo que es freeze o congelado. Este es para eliminar cualquier capa y este es para hacerla que sea la capa actual. Entonces, estos son como los iconos principales. Ahora, en este lado, lo que vamos a tener es como todo un panel para crear filtros de capas. Eso ustedes lo pueden hacer. Normalmente casi nunca se hacen filtros de capas en el día a día de nosotros de dibujo, entonces no lo vamos a ver por acá. Por acá pueden buscar una capa que ustedes quieran encontrar. En este momento no hay ninguna capa, pero ahorita van a ver que pueden haber un montón de capas y entonces pueden perderse algunas cosas. Ustedes la pueden buscar por acá. Y van a ver aquí un montón de diferentes opciones acerca de las capas o características. Algunas de estas características son estos 3 botoncitos. Entonces, el primero es acerca de un bombillo que se enciende y que se apaga. El segundo es como un sol y un copo de nieve. Y el tercero son unos candados que se abren y se cierran. ¿Qué quiere decir cada uno de estos simbolitos? El primero es de desactivar capas. Se le dice desactivar. En la normalidad, nosotros hablamos de apagar o encender capas.
Entonces, cuando el bombillo está encendido, la capa se ve en nuestro dibujo. Cuando el bombillo está apagado, la capa se oculta. No quiere decir que la entidad fue borrada, quiere decir solamente que está oculta, ¿ok? O apagada. La segunda opción, que es la del copón y la del sol, es de inutilizar capas. También se le puede decir como freeze cuando está con el copito de nieve. La de inutilizar capas es muy similar, o sea, se ve completamente igual a la del bombillo, porque lo que hace es que desaparece esa capa de nuestro espacio de trabajo, pero lo que hace es mejorar el rendimiento de dibujos que tienen un montón de complejidad, que tienen un montón de objetos por ahí, entonces genera un mejor rendimiento y también una mejor visualización. Y por último está lo que es el bloqueo de capas. Cuando está el candadito cerrado significa que están bloqueadas y cuando está el candado abierto significa que están desbloqueadas. ¿Para qué se bloquean las capas? Si nosotros tenemos un dibujo y hay una parte muy importante que nosotros queremos como proteger, por decirlo así, tal vez en algún momento puede ser que metamos la pata y borremos una línea que era súper importante, borramos un texto que era muy importante, etcétera. Si no queremos que eso pase, que no ocurran cambios accidentales, entonces simplemente bloqueamos la capa. En muchos momentos esas capas aparecen como difuminadas. Entonces así se nota que está bloqueado. De igual forma se puede ver que está el candadito. Entonces por ahí ustedes lo van a notar. ¿Cómo hacemos las capas? Entonces nos devolvemos aquí al CAD y voy a crear una capa nueva. Y le voy a llamar edificio. Voy a crear otra capa que se llame sistema eléctrico. Voy a otra capa que se llama sistema pluvial. Otra capa que se llame fuentes de agua. Listo. Ahora sí, vean que aquí a la par de esas capas está el bombillito. Si lo apago o lo enciendo, simplemente es dándole clic encima de estos. Está el modo freeze, está el modo bloqueo o lock. Está esta opción que donde viene la impresora, si ustedes le dan clic, eso significa que cuando nosotros vayamos a ver la parte de impresión, que nosotros, yo les había mencionado que publicamos hacemos que nuestro trabajo se plotee de un CAD a un PDF, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos puesta este simbolito rojo como de prohibición, va a querer decir que estas capas no se van a ver en mi impresión, se van a ocultar. Entonces, esto es un error muy común. Cuando ustedes están ploteando y me llaman y me dicen, pero es que no se ve nada de lo que yo tenía aquí. Y entonces nos vamos a ver y era que una capa estaba como bloqueada en impresión. Entonces, pilas con esto, es un error muy común. Acá, en esta parte, podemos cambiar el color de cada uno de los layers. Entonces, si yo le doy clic, vean el montón de colores que me salen. Si me voy a True Color, me salen aún más colores. Y si ustedes se posicionan encima de cada uno, van a ver que cada uno va a tener una escala de RGB y un número como un index color que viene aquí abajito. ¿Lo ven? Entonces ahí van a poder distinguir los colores por el número. Estos colores que vienen por acá son como los colores básicos que se utilizan en AutoCAD. Entonces también si ustedes se les posicionan o si le dan un clic, le dicen el nombre del color y el index color, que es muy importante que lo tengan como mapeado, ese número del color. Porque cuando nosotros vayamos a imprimir todo esto ya en un PDF,
Las impresiones se dan no por layers, sino por los colores. Entonces nosotros decimos, quiero que el color verde, el green, que es el color 3, se imprima en color, no en color verde, sino en negro y que tenga un grosor de 0.25. Que el color azul, que es el número 5, también se imprima en negro y se imprima con un grosor de 0.3. Y así sucesivamente. Entonces, el programa va a entender que hay una relación entre el color y los parámetros de impresión. Por eso es que yo no les recomiendo que dentro de un dibujo muy complejo ustedes tengan millones de colores diferentes. ¿Por qué? Porque si no, cuando ustedes van a imprimir, van a tener que ir cambiando todos esos parámetros uno por uno para cada color diferente. Y sería una gran trabajada. Entonces, tengan alguna cierta variedad de colores, pero que no sean un montón, ¿verdad? Otro tip acerca del uso de las capas es que ustedes las van a utilizar para diferenciar qué cosas hay en su dibujo, pero no generen ni muchísimas capas ni poquitas capas que sea muy difícil de entender el dibujo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo hice una capa aquí que se llama sistema eléctrico. Yo hice esta capa, pero esta capa pudo no haber existido y pudo haber sido poste eléctrico, ancla de poste eléctrico, cajas eléctricas, eh, para ver qué más se me ocurre, tuberías con cableado eléctrico, cajas de registro eléctricas. Vean todo esto que he dicho, pudieron haber sido un montón de capas, 6 capas diferentes. No es eficiente en mi dibujo ni para temas de comprensión que hayan tantas capas con tantos diferentes como objetos del mismo tipo, por decirlo de alguna manera. Entonces, todos estos objetos que son eléctricos, yo los podría agrupar en una sola capa, que es esta de sistema eléctrico, ¿cierto? O por ejemplo, estas fuentes de agua, yo podría decir, es que hay un acuífero, hay un río, hay un pozo, hay una quebrada, hay una sequía. Yo podría haber hecho una capa diferente para todas estas. Sin embargo, las agrupé todos en un mismo grupo que fue fuentes de agua. ¿Ok? Hay que tener cuidado con esto de agrupar, porque ustedes no pueden agrupar un poste eléctrico o una tubería de aguas negras con una tubería de aguas de pluviales, aguas de lluvia, no lo pueden agrupar en una misma capa, ¿cierto? Porque son dos cosas diferentísimas, aunque sean tuberías, una lleva aguas negras y otra lleva agua potable y otra lleva agua pluvial. Entonces, tienen que tener también un poquito de como ser críticos a la hora de generar estas capas para que puedan analizar qué es mejor dentro de cada una de estas capas y cuáles se pueden agrupar y cuáles no, ¿verdad? Ok, ya creé yo estas aquí, voy a ponerles diferentes colores para ahorita utilizarlas. Siempre, siempre primero utilicen estos colores de aquí porque son los que utilizamos básicos en AutoCAD. La siguiente opción que viene por acá es la de tipo de línea. Por default siempre viene en línea continua. Ustedes podrían darle clic y les sale esta nueva ventanita. Pero vean que no les sale otros tipos de líneas más. Si no les sale nada, se pueden venir a Load y pueden cargar el tipo de línea que ustedes deseen tener en su dibujo. Entonces, si necesitan Dash Dot, entonces le dan OK, la seleccionan y le dan OK y ya esta capa de edificios tiene este tipo de línea, por ejemplo. Si quieren cambiar el grosor, que no es algo muy usual que pasen cuando uno dibuja, no es usual que se cambien los grosores dentro del CAD, es usual que se cambien cuando se imprime, ¿ok?
pero por acá está esta opción, ustedes lo cambian y le dan OK, y listo. Las transparencias en las capas tampoco son usuales, entonces ustedes pueden hacerlo un poquito más transparente o no, cambiándole el valor que va desde 0 a 90, no lo vamos a cambiar. Esta parte es como, recuerdan que nosotros teníamos un model y un layout, eso se los expliqué la primera vez, y que teníamos como unas ventanitas para ver hacia el model. Entonces, esta parte es como para congelar esas ventanitas o quitarles el freeze a las capas dentro de esas ventanas, ¿ok? Y por último, está la columna de descripción, que esta parte ustedes podrían poner toda una descripción de la capa, sin embargo, pues realmente no, los profesionales realmente casi no utilizan esta parte de descripción tampoco. ¿Por qué? Porque el nombre ya debe ser lo suficientemente descriptivo para que usted entienda a qué se está refiriendo con la capa. Ok, entonces a la hora de dibujar, yo tengo aquí, por ejemplo, el sistema eléctrico, tengo un poste de luz, tengo un poste de luz por acá, tengo un laguito por acá, sistema pluvial, tengo por aquí unas canoas y por aquí sigue la línea del techo, etc. Vean que si alguien que no sabe qué es este dibujo viene y toca esto, dice, bueno, ok, esta línea habla acerca del sistema eléctrico, si toco esto, esta línea es acerca del sistema pluvial, si toco esto también es un poste por la simbología que noto por acá, y es eléctrico, y por acá esto es una fuente de agua. ¿Qué le hace falta para comprender al 100% este dibujo? Pues se le ponen textos y cotas y demás, ¿verdad? Pero ya iremos avanzando en el detallado del dibujo. En este caso solo estamos viendo las capas, pero vean que ya con solo tener la capa ya es una gran fuente de información para la persona usuaria de nuestro dibujo. Y para ustedes mismos, porque uno conforme va trabajando un dibujo, entonces va teniendo más y más y más objetos y se le va olvidando tal vez que era esta línea o esta otra línea. Entonces, por ahí tienen como una ayudita. ¿Qué más me hace falta por decirles por acá? Ok. Estas líneas que tenemos acá, vean que las opciones del encendido, del freeze y del bloqueo no solamente se cambian adentro, ustedes también pueden cambiarlas desde aquí. Pueden apagar la capa de edificios, vean que aquí puedo apagar la capa del sistema eléctrico, puedo darle freeze y puedo bloquearla. Vean que cuando la bloqueo se ve como un poco como transparente o desvanecido el color. Entonces así ustedes saben que están bloqueadas. Si le hago freeze o si le hago el layer on o layer off, entonces ya desaparece esa capa de nuestro dibujo. Si nosotros, por ejemplo, apagamos varias capas, es importante saber que también existe un comando para encenderlas todas al mismo tiempo. ¿Cuál es ese comando? Se llama lay on. Y le doy enter. Cuando le doy lay on, enciende todas las capas que yo tenga apagadas en mi dibujo de un solo tiro. Si yo le doy lay off, yo puedo escoger cuáles capas quiero apagar en mi dibujo. ¿Lo vieron? Lay off, selecciono los objetos o las capas y listo, ya está apagada. Lay on, me enciende todas las capas que yo quiera. ¿Ok? Eso es muy útil, realmente lo usamos siempre. Entonces, ténganlo por ahí. Si ustedes están dibujando con esta capa y quieren dibujar, empezar a dibujar con otra, simplemente la cambian aquí y empiezan a dibujar el edificio, por ejemplo. Y ven que yo había puesto este
en una capa de dash dot o algo así. Entonces vean cómo se me dibuja, ya no con una línea continua por completo. Otra cosa a considerar, que es algo que les pasa muy a menudo, que es que a veces ustedes, sea porque ustedes lo hicieron a propósito o porque lo hicieron con un error o así, a veces tienen apagada una capa y empiezan a dibujar. Y ustedes dicen, pero qué raro, yo le doy siempre polilínea y le hago todo y no me aparece nada en el dibujo. Es porque están dibujando con la capa apagada. Cuando ustedes la encienden, se dan cuenta que dibujaron un montón de cosas que tal vez ni tenían sentido en el dibujo o las dibujaron varias veces porque no las veían, etc. Entonces siempre revisen que cuando estén haciendo algo y si no les aparece o así, revisen que no sea que ustedes bloquearon o le hicieron freeze o la apagaron la capa que estaban utilizando en ese momento. Por aquí ustedes también pueden hacerle layón, freeze a las capas, etcétera, en cada uno de estos botoncitos. También pueden decirle al programa que quieren que hagan la capa actual que ustedes seleccionan con Make Current. Si la seleccionan, quieren hacerla como la capa actual, ¿verdad? Del sistema eléctrico. O pueden hacerle Match Layer, que es lo mismo como de pasarle las propiedades de un objeto a otro. Entonces le dan Match Layer, perdón, seleccionan el objeto que quieren cambiar y ponen el de destino y ven que se hicieron la misma capa. ¿Ok? Esas son como opciones muy importantes a la hora de utilizar los layers. Vamos a ver por acá. Algunas notas que tengo por aquí, bueno, ya les expliqué que la capa 0 existe por defecto. La capa de F-Points, que ya se los voy a hacer en el CAD, es una capa que se crea automáticamente en AutoCAD cuando ustedes realicen una cota de algún tipo de objeto. Y por último, bueno, está el comando Ladle que ya se los voy a enseñar. ¿Qué quiero decir con esto de F-Points? Vean que yo tengo esta línea y quiero sacarle una cota de cualquier tipo, en este caso lineal. La voy a hacer acá. Cuando yo genere esta cota, no importa que yo la haya hecho en sistema eléctrico, cuando yo genere esta cota, se me va a generar inmediatamente la capa de F-Points. ¿Qué hago yo si se me crea una capa de F-Points ahí? Nadie va a saber qué es esa capa, por qué tiene ese nombre, ¿verdad? Entonces yo puedo cambiarle el nombre a esa capa. ¿Cómo? Clic derecho y vean que me salen un montón de opciones. Me salen opciones para hacer filtros, para seleccionar todas las capas, para seleccionar esta capa. Me salen opciones para crear nuevas layers, para renombrar un layer, quitar un layer, cambiarle la descripción, etc. En este caso yo le voy a dar Rename Layer y le voy a cambiar el nombre a cotas. Entonces, una vez que yo tenga ya esta capa, entonces no va a haber ningún problema, nadie se va a perder en mi dibujo porque ya no se va a llamar DevPoint, sino que ahora se llama cotas. ¿Ok? Entonces, esto, por ejemplo, no tiene que ir en sistema eléctrico, debería de ir en la capa cotas. ¿Ok? No hay ningún problema que varias capas dentro de su dibujo tengan el mismo color, no hay ningún problema. Traten de ser variados en los colores, pero que no sean muchos por lo que les digo de a la hora de imprimirlo. Entonces, si 2 capas o 3 tienen el mismo color, no hay como mayor inconveniente, ¿sí? Una pregunta, porque ahorita le cambiaste el nombre a la capa de Points que se te creó con la cota a cotas, pero se te volvió a crear otra capa llamada Def Points, creo. Ajá, eso es porque yo le puedo cambiar el nombre, a eso iba también ahorita. Yo le Ok, puedo cambiar el nombre, sin embargo, podemos hacerlo de nuevo para que ustedes lo vean. Vamos a ver, si yo le pongo aquí cotas 1,
Vamos a ver si se me crea. Vean que yo fue como que quité la cota aquí, yo la quité y entonces el programa de una vez me creó de nuevo la capa como diciendo, yo antes tenía una capa que usted le puso cierto nombre, pero cuando usted la quitó, como que me devuelve de nuevo esa otra capa. Entonces, si tuviera yo, vamos a ver, si yo me devuelvo, perdón, dejé compartir la pantalla, es que está en el mismo sistema de este otro. Si yo le cambio a esto cota y me vuelvo de nuevo y lo vuelvo a ver, vean que ya no está la capa de DevPoints. Eso fue como simplemente porque yo le borré una cuestión por ahí, pero no se devuelve, por decirlo así. O sea, lo que hace es como detecta que no hay cotas, entonces va a crear una Sí, capa, meter las cotas. Es como por decir exact, así, meter una cota de efecto. exactamente. Ahora, otra pregunta. Si yo estoy dibujando, por ejemplo, dibujando en la cota de edificio eh, y la borro, ¿se borra todo el dibujo que hice en esa capa? ¿O nada más se borra la cota y se borra la configuración? ¿O se borra todo el dibujo que hice en esa, o sea, todos los trazos que hice en esa capa? Si borra el layer o si borra la cota. No, si borro el layer. Si El borro layer, el layer. sí, si Ajá. borra el layer, todo lo que está dentro de cotas se va a ir. Ok. Vean, por ejemplo, si yo borro sistema pluvial aquí. Bueno, esto es algo importante, que dicha que me pregunta el compañero, porque me deja explicarles algo. Yo ya metí un objeto dentro de esta capa, dentro de la capa sistema pluvial. Cuando yo me venga a Layer Properties y le dé aquí o le dé clic derecho, Delete Layer, el programa me va a decir que no se va a poder borrar esa layer. ¿Por qué? Porque el programa mismo me lo menciona. La capa 0 y los dead points no se pueden borrar. No se puede borrar la capa que se está usando actualmente. No se pueden borrar, estos son unas referencias ahí, pero esto no importa mucho por el momento. Esta es la opción por la cual a mí no me está dejando borrar esta capa, que es porque esta capa ya contiene ciertos elementos metidos ahí adentro. O sea, estos objetos que yo creé, yo ya se los adjudiqué a esta capa de sistema pluvial. Entonces el programa me va a decir, no, usted no puede borrar eso, porque usted ya tiene algo ahí metido adentro. Ahora, ¿cuál es la capa? Yo creo que todas las estoy usando, todas las capas en el dibujo. Si yo creo una capa que se llama potable y no tiene nada dentro de ella, yo la voy a poder borrar así nomás. ¿Lo ven? ¿Qué pasa? Si yo quiero borrar una capa, aunque tenga objetos, yo voy a poderlo hacer mediante este comando que viene por acá, que se llama laydel. Y ya vuelvo a la consulta del compañero. Nada más me dan un momentito. Me vuelvo a esta capa laydel y le doy enter. Y me sale, selecciona el objeto que usted quiere eliminar o name. Vean que está entre paréntesis cuadrados. Ustedes le pueden dar clic en name o pueden ponerle n, enter. Y me salen todas las capas que yo tengo en mi dibujo, menos dev points, menos capa 0. ¿Ok? Entonces, si yo borro aquí estas capas, el programa sí me va a dejar. Esto es como hacerle trampa al programa, por decirlo así. Es un comando trampa. Entonces, yo le voy a decir al programa, yo quiero borrar esto aunque tenga objetos adentro. Entonces aquí vengo con la duda del compañero. Si yo borro sistema pluvial, ¿se me va a borrar solo esta línea o esta otra también? O no se me va a borrar las líneas sino solo la capa. Vean lo que pasa. Voy a seleccionar sistema pluvial y le voy a dar OK. Y me va a decir, este layer ya tiene objetos allá adentro. Yo le voy a decir, no importa, síguela borrando. Y vean que me borró tanto el layer
el de sistema potable, como los objetos que yo tenía dentro de ese layer. Entonces ya ahí contesto la duda del compañero. Cuando ustedes borran una una capa que tenga dentro un objeto, van a borrar no solamente la capa, sino todos los objetos que están dentro de esa capa. Entonces, muchísimo cuidado cuando empiecen a borrar capas, porque se pueden ir por ahí quitando algunos objetos que ustedes tenían en el dibujo. Entonces, mucho cuidado cuando borren. ¿Ustedes pueden borrar con este comando ladle varias capas a la vez? Sí, pueden borrar todas las que quieran, ¿ok? Pueden borrar. ¿Cómo selecciono yo todas? Le doy seleccionar aquí, aprieto Shift y selecciono hasta la última capa. Y voy a decirle que quiero seleccionar absolutamente todas las capas que tengo por ahí. ¿Ok? Y vean que ya no me quedó nada más que la capa de F-Points y la capa 0. ¿Lo ven? En este caso, yo en este CAD, yo solamente tenía la capa 0 cuando inicié el dibujo, ¿recuerdan? Pero si yo no inicio con ninguna plantilla, por ejemplo aquí, ustedes van a observar que el programa por default trae montones de capas, ¿ok? Entonces, este montón de capas que vienen aquí ya son como automáticas. El programa las tiene referidas para ciertas cosas, como puntos, como ciertos textos, como para calles, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen un dibujo que tienen un montón de estas capas, tal vez alguien se las pasó así o no sé, otro profesional lo estaba trabajando así, pero ninguna de esta capa está siendo utilizada en su dibujo, lo mejor es borrar, porque si nada de esto está siendo usado en el dibujo, qué es eso? Es solamente algo que va a tender a confundir, es algo que no está sirviendo para nada, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es borrar todas esas capas. Ya casi las borramos. Pero quería mencionarles antes de borrarlas que cuando ustedes tienen un montón de capas así, con un montón de nombres, vean que ellas se acomodan como en orden alfabético. Ustedes podrían buscarla, perdón, yéndose aquí y buscar el nombre de la capa, pero eso no lo hacemos normalmente, sino que cuando tenemos un montón así, lo que hacemos es hacer lo que les mostraba yo antes. Primero pongo como un signo de puntuación, como decir, o un símbolo como el guión bajo o un punto antes de poner la capa, para que yo pueda poner, digamos, aquí voy a poner la capa de árboles. Y voy a crear otra capa que se llame muro. Y vean lo que pasa cuando yo cierro esto. Cuando yo me venga a buscar la capa de árboles está ahí en el inicio de todo ese reguero de capas ahí que no sirven. Está la capa de árboles así porque yo le puse este símbolo de guión bajo. Pero la capa de muro yo tendría que venir y buscarla todo aquí a ver a dónde está. Y entonces irme hasta que llegue hasta la M y encontrar muro. Entonces, si tienen muchas capas así y ustedes quieren encontrar algunas al inicio, pueden poner este guión bajo o un punto antes de todas para que no se les pierda. Pero como les digo, lo mejor sería que ustedes, antes de iniciar su dibujo, tengan el dibujo, más bien el entorno totalmente depurado. Entonces, cuando ustedes van a iniciar y tienen todas estas capas que no tienen nada que ver en su dibujo, nada más seleccionan la primera, seleccionan Shift, se van hasta lo último y borran todas las que ustedes no ocupen. ¿Ok? Vean que ya yo ahí tengo seleccionadas todas. No quiero borrar árboles porque es la que quiero utilizar en mi dibujo. Y le voy a dar OK. 210 layers que yo seleccioné y las voy a eliminar. Recuerden que estén segurísimos de que lo que están eliminando no tiene ningún objeto adentro,
porque si tiene objetos se van con todo, como dice, ¿verdad? Entonces, muy seguros para utilizar ese comando layer. Y vean que ya ahora sí, me quedó todo mi objeto ahí de layers completamente ordenadito. Sí, me ibas a decir algo. Y bueno, igual, si uno da el comando Control Z, se vuelve la capa o ya la capa, el layer que se borró, o hay forma de recuperarla. Vea que ahí yo le hice Control Z y vuelven a salir. Ok, listo. Pero esa no es la gracia, ¿verdad? Que tengamos que estar en ese vaivén y de viendo que nos salve el Control Z, ¿verdad? Es solo para tener En caso de accidente. un escape, ¿verdad? Porque bueno, Sí, claro, yo entiendo. Eh, buenísimo, ok. Entonces, con eso ya estaríamos con respecto a las capas. ¿Tienen dudas? ¿Les queda alguna consulta? ¿No? Ok. Como les digo, para finalizar ya con lo de las capas lo que nos permite es mantener un dibujo organizado, un dibujo ordenado y un dibujo, bueno, eso para la parte del dibujante y para otros dibujantes que también tengan que ver o profesionales que también tengan que estar viendo nuestro dibujo o actualizándolo o corrigiéndolo. Y también nos va a permitir una mejor comprensión a la hora de que el usuario final vaya ya a leer o a analizar nuestro dibujo final. El siguiente tema que vamos a ver el día de hoy ya vamos a empezar a ver los comandos básicos para que ustedes puedan trabajar en AutoCAD. Hasta el momento, los únicos comandos que hemos visto son como polilínea, línea y círculo muy por encima, ¿verdad? Ahorita lo que vimos fue el comando layer, que también se puede poner, por cierto, no se los mencioné, que también ustedes pueden sacar esta barrita con el comando layer en la barra de comandos aquí abajo. Voy a minimizar esto. Ok. Y solamente esos dos. Ahorita vamos a ver algunos comandos esenciales y vamos a seguir viendo otros comandos un poquito más complejos para que ustedes puedan utilizar dentro de su dibujo. Si ustedes van a notar, vamos a ir viendo cada uno de los comandos, cómo se llama la palabra completa y cuál es la abreviatura por acá. Yo les voy a ir mencionando qué hace cada uno de estos comandos y en algunos nos vamos a adentrar en las opciones que tienen por ahí y en otros más bien vamos a ver como lo que más se utiliza, ¿verdad? Yo he hecho como ese detalle por ahí de observar cuáles se necesita ver un poquito más adentro y cuáles como más por fuera. Entonces vamos a iniciar con el comando círculo. El comando círculo tiene varias opciones. Primero lo podemos hacer definiendo un centro y con un radio o un diámetro. Tiene también la opción de hacer un círculo con 3 puntos diferentes. Tiene otra opción de hacer un círculo con 2 puntos diferentes. Y tiene una última opción que es con 2 tangentes, 2 puntos tangentes y un radio. ¿Ok? Entonces vamos a verlo y ahora sí en el CAD. Voy a cerrar esto. Si yo pongo círculo, que es C, Enter, el programa me va a decir, especifique un punto para el centro del círculo o todas las opciones que les mencioné antes. Un paréntesis por aquí. Muy importante es que ustedes a la hora de utilizar el CAD lean lo que dice la barra de comandos. La barra de comandos es la comunicación entre el programa y nosotros. ¿Por qué les menciono esto? Porque muchas veces ustedes esperan
o le introducen al programa un dato que no es el que el programa espera. Y cuando eso pasa, es como cuando ustedes le hablan a otra persona a otro tema que nada que ver. Si les preguntan por su nombre y ustedes le responden que viven en Alajuela y le tendrían que responder que usted se llamaba Axel, ¿verdad? Es lo mismo con el programa. Si ustedes no se comunican bien con el programa, no van a poder obtener los resultados que requieren. Entonces, el programa siempre les va a decir lo que necesitan o lo que el programa espera que ustedes le introduzcan por ahí. Entonces, en este caso, el programa espera que yo le introduzca, puede ser una ubicación con una coordenada específica o que clique en el espacio de trabajo donde quiero poner el centro del círculo. Entonces, en este caso, yo le voy a decir que lo ponga en la coordenada 68,78, el centro. Y él está esperando a que yo le clique en el espacio hasta donde quiero hacer grande o pequeñito el círculo, o si no, que le diga cuál es el radio o cuál es el diámetro que yo quiero que tenga. Entonces, en este caso, yo quiero que tenga un radio, vean que aquí se especifica el radio, yo quiero que tenga un radio de 6, enter. Entonces, si quiero revisarlo, simplemente lo selecciono, voy a MO y veo que está en la coordenada del centro, 68,78, y que tiene un radio de 6. De igual forma, yo podría cambiarle el radio aquí. Si yo me equivoco o ya no lo quiero de ese radio, yo puedo cambiarlo. Otra forma sería que, por ejemplo, yo haga círculo, ponga el centro donde yo quiera y quiera darle el diámetro, no el radio. Entonces le pongo D, enter, y quiero un diámetro de 48 metros. Cuando toco el círculo, vamos a ver que aquí tenemos un diámetro de 48. Ok. Otra de las opciones es la de 3P. Voy a hacer por aquí una línea. Entonces, yo le voy a decir al programa que yo quiero un círculo que toque 3 puntos en específico. Entonces, el programa me dice, ¿cuál punto específico quiere? El primero, quiero este final. El segundo, quiero que sea este. Y el tercero, quiero que sea este otro. Entonces, vean que el programa hace lo que puede. Es decir, este círculo no me cabía dentro de estas líneas. Pero para poder cumplir con lo que yo quería hacer, él me hizo un círculo más grande y más bien hizo que estas líneas quedaran adentro de mi círculo. Pero cumplió con que me quería hacer un círculo que tocara 3 puntos específicamente. Ahora, la otra opción sería la de 2P. 2P, enter, y me dice, especifique el punto de inicio, o sea, el punto de origen, pero para crear el diámetro, como que si yo estuviera haciendo, picando los lados de mi círculo, no el centro de mi círculo. Eso es importante a tomar en cuenta. Entonces, el primer ladito de mi círculo empieza aquí y abro el diámetro hasta este segundo punto que yo dije que quería que fuera así de grande mi circulito. Y lo toco ahí. Vean que yo le definí entonces esas dos coordenadas específicas del programa. Ahora, por ejemplo, si yo hago algo como así, vamos a ver. Yo hago un triangulito, por ejemplo. Yo hago un triangulito por acá. Y yo quisiera hacer un círculo. Y yo digo, quiero que el círculo me toque uno de estos lados y quiero definirle el radio. Entonces, si yo hago, por ejemplo, si yo quiero hacer eso, entonces le pongo la opción de tangente, radio, ¿cierto? Que es T o TTR, como quieran ponérselo al programa. Él lo entiende.
Entonces me dice el programa, especifique el primer punto donde quiere que haya tangencia. Aparece ya el simbolito de tangente, que ya lo habíamos visto en las opciones de OSNAP. Entonces, aparece el primer simbolito de tangente, el segundo símbolo, y me dice especifica un radio, o inclusive él me dice el radio que él espera, o que él dice, este radio es bueno para hacer el círculo. Si yo soy muy cabezón y le digo que quiero un radio de 25, él me va a tratar de hacer ese círculo así. Entonces, vean que yo utilicé un radio de 25 y me quedó tangente a estos dos laditos de acá. Si yo utilizo, por ejemplo, un radio mayor, si yo hago tangente radio y le digo que venga aquí, y quiero con un radio de 60, vean que el programa no hace lo imposible, ¿verdad? O sea, el programa no me va a acomodar el círculo a lo que tiene que acomodarlo para que me quede aquí, porque es que yo le dije que yo quería un radio de 60 metros. No se puede hacer un círculo que sea tangente a estos dos puntos y que tenga un radio de 60. Entonces, él dice, bueno, aunque sea que sea tangente a este lado, y ahí así se lo voy a hacer. Entonces, recuerden que el programa no hace como imposibles. El programa trata de cumplirles lo que ustedes le dicen, pero no va a generar algo que no se puede hacer. ¿Dudas con el comando de círculo? No, profe. Gracias. Ok, entonces seguimos con estos 3 comandos de acá. El comando move lo que va a hacer es mover los objetos desde cierto punto hasta otro punto que ustedes deseen. La abreviatura es M y se puede hacer mediante 2 formas. La primera forma es mediante un punto base y aplicándole ciertas coordenadas o cliqueando en la pantalla, y la segunda forma va a ser por desplazamiento. Entonces, cuando ustedes quieran hacer una línea, no sé si ya les había mencionado esto, pero por aquello. Si ustedes quieren hacer una línea, por ejemplo, yo la voy a hacer en las coordenadas 100,200, bien, 100,100, y la quiero hacer de 50 de longitud, digamos. Quiero que esta línea mida 50, entonces simplemente le doy aquí 50 y el programa ya me genera esta línea con un vértice de inicio en 100,100 y con una longitud de 50. ¿Ok? Entonces ya tengo esa línea. Ahora yo quiero mover esta línea. Hay 2 opciones que ustedes pueden hacer. Pueden seleccionar la línea y darle M Enter, o pueden darle M Enter, seleccionar el objeto y ya seguir con el resto de las instrucciones que les dice el programa. Pueden hacerla de esas 2 formas. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. La otra instrucción que les va a decir el programa es especifíqueme un punto base o desplazamiento. En este caso vamos a especificar un punto base y el programa me va a decir a dónde quiere llevar esa línea. De aquí, ¿a qué punto quiere llevar esa línea? Yo puedo decirle, quiero aquí, o puedo decirle, quiero en las coordenadas 200,200. Y si quiero revisar dónde está, vean que ya llegó a esas coordenadas. ¿Ok? Voy a devolverlo. Ajá. Ahora, la segunda opción que yo puedo utilizar para move va a ser la opción de desplazamiento. ¿Qué hago yo con esta opción de desplazamiento? Es como cuando nosotros le poníamos coordenadas relativas al programa. Recuerdan que restábamos la coordenada final menos la inicial, tanto en X como en Y. En este caso es exactamente lo mismo. En esta línea, el punto inicial está en 100,100. Si yo quisiera que la línea pase al punto 150,150, entonces tendría que sumarle 50, ¿cierto? Entonces le voy a poner 50, que es el X, 50, que es el Y, y 0, que es el Z, que es la elevación, porque en este momento eso no nos interesa.
Entonces le vamos a dar Enter. Y vamos a ir a revisar. Vamos a ver que esta línea tiene que estar en 150,150. Muy bien. Si yo más bien quisiera que mi línea, se mueva a, ahorita está en 100,100 y quisiera que mi línea se mueva a 50,50, entonces tendría que darle de Enter y aquí más bien ponerle menos 50, menos 50,0. Y ahí mi línea se me movería a la coordenada 50,50. Esas son las dos opciones dentro del comando move. El siguiente comando es el comando de rotate. Para rotate se pueden hacer de tres maneras. Por ángulo, por referencia o por copia. Entonces, igual, yo tengo esta línea de acá. Voy a cambiar el color. Tengo esta línea de aquí y quiero rotarla. RO, selecciono el objeto, especifico un punto base a partir del cual yo voy a empezar a rotar. Una cosa, a veces ustedes tienen puesto esta parte del Ortho Mode. Entonces, si ustedes tienen puesto esta parte del Ortho Mode, él solo les va a rotar conforme a los cuadrantes. Entonces, mucho cuidado con eso porque a veces es una duda que ustedes dicen, pero es que no puedo rotar la figura o la línea para otro ángulo. Y es por eso, porque tienen puesto esta parte del orto. Si ya lo quitan, vean que ustedes pueden cliquear en cualquier lado y la línea ya se hace para ese ángulo que ustedes quisieron. O ustedes le podrían definir. En este momento la línea está con un ángulo de 0. Ustedes le podrían definir que el ángulo sea 100. Y vean que ya ahí el programa lo hace de una sola vez. Esa sería la opción de rotarla por ángulo. Ahora, vamos a ver otra opción. La otra opción sería rotar por copia. Entonces, voy a darle C Enter y el programa me va a decir, quiero que me la rote a qué ángulo. Yo le puedo decir el ángulo, igual que antes, le puedo decir el ángulo o puedo cliquearlo aquí. O puedo decir copiar y puedo hacer cuantas copias yo quiera. ¿Cuál es la diferencia entre este con el método que vimos anteriormente? Que en el anterior yo rotaba esta línea y en este más bien el programa me genera una copia de esa línea y la copia es la que va a rotar. La figura inicial, es decir, esta línea que yo tenía al inicio no se mueve, ¿verdad? La que se mueve es la copia. Entonces yo puedo poner esta copia en algún lado y puedo ponerle de nuevo copia y ya empieza de nuevo a hacer otra copia con otro ángulo de rotación que ustedes deseen. En este caso, pues yo la voy a poner acá porque ese era el ángulo que yo quería. Y listo. Esa es la opción por copia. La tercera opción es la opción de rotar por referencia. Entonces me va a pedir el punto base de rotación, ¿ok? Bueno, para esta voy a hacer otra línea por aquí. Y voy a rotar esto un poquito. En la rotación por referencia pueden haber dos tipos de casos. El primer tipo es cuando yo tengo, por ejemplo, dos líneas. Entonces yo digo, lo que yo quiero lograr es que yo no sé cuál es el ángulo de esta línea, no sé en qué ángulo está. Tampoco sé en qué ángulo está esta. Yo veo que esta tienen diferentes medidas, esta es más larga, esta es más cortita, vean que no tienen nada en común. Pero lo que yo quiero hacer es que esta línea amarilla se rote en el mismo ángulo que esta línea verde. ¿Cómo lo hago? RO, selecciono el objeto que yo quiero rotar, especifico el punto base y le doy que
por referencia. El programa me va a decir cuál es el ángulo de referencia, es decir, cuál es el ángulo que yo tengo para la línea que yo quiero rotar. Yo no lo sé, no sé cuál ángulo tiene esta línea. Entonces yo le voy a dar al programa el punto inicial y el punto final de esta línea para que el programa me calcule cuál es ese ángulo. Porque yo realmente no lo sé y no lo ocupo saber. El programa lo puede calcular solito. Entonces, yo le podría, si yo lo sé, yo se lo pongo aquí. Y no hace falta hacer el resto de cosas. Si yo no lo sé, es cuando yo le digo, bueno, este es el punto inicial y este es el punto final. ¿Ok? Ya el programa sabe cuál era el ángulo de referencia. Vean que inclusive me hace como una linecita gris aquí. Ese era el ángulo de referencia. Ahora, el programa me dice, ¿cuál es el nuevo ángulo al que usted quiere llevar esa línea? Yo le puedo decir, bueno, el ángulo de esta línea verde es de 200 grados, pero realmente tampoco lo conozco. Yo desconozco ese ángulo. Entonces, ¿qué le voy a decir también? P, enter, y le voy a decir cuál es el punto inicial y el punto final de esa nueva línea para que el programa me calcule solito el ángulo. Entonces, el punto inicial es este y el punto final es este. Y vean que automáticamente el programa me hizo que esta línea tuviera este mismo ángulo de esta otra. Si lo queremos revisar, vean que esta está en 64 grados y esta también está en 64 grados. ¿Dudas con esta parte? Porque es como un poco larguillo. Entonces, ¿tienen dudas con esto? ¿No? No, profe. Sí, gracias. La segunda opción, voy a ver por acá el chat. La presentación no está todavía en mediación virtual. Ya ahorita yo se las subo. ¿Ok? La segunda opción o el segundo caso que hay dentro de la referencia es que ustedes tengan algo como así. Esto es un comando que yo utilizo muchísimo a la hora de trabajar. Por ejemplo, cuando ustedes están alineando una línea de una propiedad al plano de la otra propiedad. Y entonces ustedes necesitan rotarlo con cierto ángulo que ustedes desconocen, entonces lo pueden hacer por referencia. Entonces es una herramienta bastante útil cuando uno está dibujando. Entonces, el segundo caso es que estas dos líneas compartan un punto de origen. ¿La ven? Aunque no tengan la misma, aunque no midan lo mismo, siempre comparten un mismo punto de origen. Entonces, ¿cómo hacemos esto? De la misma forma, seleccionamos la línea que queremos rotar, especificamos un punto base, lo hacemos por referencia y aquí nos dice cuál es el ángulo de referencia, lo desconocemos, entonces se lo vamos a enseñar al programa, ponemos el punto inicial, ponemos el punto final y aquí como nosotros tenemos el mismo punto de origen, simplemente le vamos a designar hasta qué punto queremos llevar esta otra línea. Y vean que ya ahí, esa línea pequeñita se me alineó a la línea grande y me quedaron con exactamente el mismo ángulo que tiene la línea verde. Como les digo, esta es como una herramienta buenísima a la hora de trabajar. ¿Dudas hasta el momento? Sea con el comando move o con el comando rotate. No, profe, por ahora no. Gracias. Existe el comando trim y existe otro comando que también vamos a ver ahorita que se llama extend. Esos son como dos comandos contrarios. ¿Qué va a hacer el comando trim? Es como un comando de recorte, por decirlo así. Pero no recorte porque sí, sino recorte cuando interseca una entidad con otra. La abreviatura es TR. ¿Ok? Entonces, si yo tengo algo así,
y tengo líneas aquí. Yo tengo esto y yo lo que quiero es que simplemente se queden las líneas que están adentro del rectángulo. Quiero recortar todo esto que se me salió, todo eso no lo necesito, solamente lo que quedó dentro del rectángulo. ¿Cómo hago? TR, Enter. Selecciono los objetos que requiero cortar. Ahora, aquí viene una parte muy importante que no quiero que se les olvide. Con este comando, él lo que va a entender o lo que va a recortar es únicamente los objetos que se intersecan entre sí. Es decir, estos objetos que se intersecan con este otro o todas las líneas que intersequen este rectángulo. Por ejemplo, aquí se interseca, aquí se interseca, aquí se interseca de nuevo. Y así ustedes lo van a ir viendo con todas estas lineecitas en los puntos de intersección. Quiere decir que todos esos se pueden recortar, sea aquí adentro o sea aquí afuera. Si una línea no pega con otra, no va a ser posible utilizar el comando trim. Eso es importante que lo sepan. ¿Ok? ¿Qué más? Ah, bueno, a la hora de seleccionar objetos, ustedes podrían ir seleccionando uno por uno. Es decir, ustedes podrían ir seleccionando solo este y este, que son los objetos que ustedes desean cortar. Pero realmente vean, en este caso, ustedes quieren cortar todos estos elementos que están por fuera. ¿Para qué yo solamente voy a seleccionar dos? Si puedo seleccionar todos, selecciono, le doy Enter y escoger cuáles son los que requiero cortar. Vean que yo quiero quitar este que está saliéndose, este que está saliéndose, estos dos, quiero quitar estos dos. Cuidado con cortar lo que no tienen que cortar. En este caso yo no quiero cortar nada de esto. ¿Lo ven? Nada de esto yo requiero cortar, solamente lo que está fuera del rectángulo. Y listo. ¿Ok? O pudo haber sido al revés, que yo quisiera recortar todo lo que está dentro y dejar todo lo que está afuera. En este caso, ¿por qué yo no puedo seguir recortando estas entidades? ¿Por qué? Porque estas entidades no chocan con nadie más, no chocan con el rectángulo, no chocan con nadie. Entonces, estas entidades ya no les van a hacer trim, sino que simplemente yo las voy a seleccionar y las borro, ya sea con el comando Erase o simplemente selecciono y con la tecla Delete en su teclado la borro. Y vean que ya me quedaron todas esas líneas por fuera, en lugar de estar cortando como una por una, ¿verdad? Los siguientes comandos son bastante parecidos, que son el de offset y copy. ¿Por qué son parecidos? Porque los dos copian ciertas entidades a cierto punto que nosotros le digamos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Nosotros normalmente utilizamos el offset siempre cuando queramos hacer, por ejemplo, tenemos una línea y queremos hacer varias líneas a cierta distancia específica. Yo quiero una línea y quiero hacerla a 20 metros de otra. Entonces yo utilizo offset. En cambio, si quiero simplemente copiar una entidad ahí a cualquier lado o a una coordenada específica, yo voy a utilizar copy. Vamos a verlo acá. Entonces yo tengo esta línea por aquí. Y esta línea quiero hacerle una copia a cada 30 metros. Entonces, O, Enter. Y el programa me dice que especifique una distancia. Entonces, yo quiero decir que a 30 metros. 30, Enter. Y ahora me dice, ¿cuál es el objeto al que le quiere usted hacer el offset? Selecciono el objeto y vean que puedo hacerlo para arriba o puedo hacerlo hacia abajo. Solamente moviendo o arrastrando así mi mouse para arriba o para abajo. Si yo lo hago para arriba, yo puedo seguir haciéndolo para arriba una y otra vez. ¿Lo ven? Selecciono, doy clic, selecciono, doy clic, selecciono, doy clic y así sucesivamente. O para abajo de nuevo, selecciono, doy clic,
selecciono, doy clic. Y así cuantas veces yo quiera. ¿Ok? Entonces ustedes manualmente lo van haciendo. ¿Ven? Eso se realiza con el comando offset. Ahora, el comando copy ya es otra cosa. Entonces, voy a hacer una línea igual en la coordenada 100,100 de 30 metros. Ahí está mi línea base. El comando copy es muy similar a lo que vimos. Bueno, primero que todo, la abreviatura es CP o CO. Cualquiera de las dos funciona. ¿Ok? Entonces, el comando copy es muy similar a lo que viene siendo el comando move. ¿Por qué? Porque siempre me pide un punto base y nosotros le podemos decir, bueno, queremos que copie esta línea en este punto o queremos que la copie a la coordenada 300,500. 300,500 y él me lleva la copia a esa coordenada. ¿Lo ven? 300,500. ¿Cuál sería otra opción en copy? Si yo le digo un punto de origen, me va a aparecer esta opción de array. Yo le voy a dar clic. ¿Para qué sirve esta opción de array? Sirve para crear ciertas copias que yo guste a cierta distancia, en cierto ángulo. Y lo más importante de todo es que, por ejemplo, se diferencia del offset en que usted desde el inicio le dice, yo quiero crear 50 copias de esta línea. Desde el inicio usted lo menciona. No lo va haciendo uno por uno manualmente como lo hicimos en el offset, sino que lo hace automáticamente. Entonces, vean que aquí me dice, dígame cuántos números de ítem ustedes les quieren hacer el array. Entonces, yo le voy a decir que yo quiero hacer 8. Y vean que me aparecen de una vez las 8 lineecitas. Y yo voy escogiendo hacia qué lugar las hago, con qué ángulo o con qué distanciamiento entre una y otra. Muy importante que cuando ustedes le ponen aquí 8, es 8 incluyendo la línea que ustedes ya tenían al inicio. Entonces son 7 objetos extra, no 8 objetos extra, para que lo tengan en claro. Aquí ustedes le pueden decir, bueno, quiero que escoger el segundo punto donde ustedes desean, en una coordenada o en cierto lugar, o quiero que me lo haga a tanta distancia. Entonces, si quiero que me lo haga a tanta distancia, le voy a dar F, Enter, que es Fit, y le voy a decir, desde la línea de más abajo hasta la línea de más arriba, yo quiero que hayan, no sé, 50 metros. Entonces, si yo mido aquí, ustedes van a ver que la distancia va a ser desde aquí hasta aquí, 50 metros. Estas de aquí, él mismo calcula cuánta distancia tiene que haber entre ellas para que se cumpla esa distancia de 50 metros. Otra forma de utilizar el comando copy sería con opción de desplazamiento o opción mode. Esta múltiplo va dentro de esta opción mode en realidad. Vean que aquí muchas veces dentro de los comandos que utilizamos, aquí arriba nos dicen cuáles son los parámetros que tiene ese comando. En este momento, el parámetro de mode, que es este, está en single. Voy a meterme ahí. ¿Qué significa este parámetro? Simplemente que cuando yo le doy copy a una línea, cuando yo le hago la copia, se sale del comando. Si yo le doy múltiple, él puede seguir copiando cuantas veces ustedes quieran y como que repite el comando una y otra vez. Pero eso no nos como que da además mucho. Entonces lo vamos a dejar en 5, que es que solamente copia una única vez. Y la parte de displacement es lo mismo
que cuando lo vimos en el comando move, que era como una coordenada relativa. Si esto está en la coordenada 100,100, si yo le digo 50,50,0, coma 0, él me lo va a mandar a la coordenada 150,50, perdón, 150,150,0, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que como vimos en el comando move. Estos otros dos comandos de aquí también son antagónicos o contrarios. ¿Por qué? Porque el comando explode, que tiene abreviatura X, lo que hace es dividir. Como le decimos comúnmente, le decimos explotar algo, ¿verdad? Explotar una línea, por ejemplo. Se divide. Y con el comando join se agrupa de nuevo, se junta. ¿Ok? La abreviatura de join es J. ¿Cuál es un ejemplo clave de cómo utilizar estos comandos? ¿Se acuerdan cuando yo les dije, ustedes han visto la diferencia entre la línea y la polilínea? Y ustedes me dijeron, sí, en la línea son como pedacitos por separado y en la polilínea son pedacitos todos en una misma o en un mismo elemento. Entonces, si nosotros generamos una polilínea por acá y yo quisiera, de hecho, alguno creo que me preguntó en algún momento que si yo quisiera pasar de una polilínea a una línea, o sea, si yo quisiera hacer esto en diferentes segmentos por separado, ¿cómo hago? Toco la polilínea y le doy X, que es explode, enter. Y vean que cuando yo empiezo a tocar, ya son segmentos separados. Y cada uno de estos segmentos son una línea, ya no son una polilínea. ¿Ok? Ahora, al revés, si yo más bien tengo todos estos segmentos y los hice como una línea y quiero volverlos a unir para que sean una polilínea, entonces los toco todos y le doy J, Enter. Y vean que el programa me dijo, 5 objetos han sido convertidos en una sola polilínea. Entonces, cuando toco esto, ya veo que las líneas me pasaron a ser polilíneas. Entonces, vean qué útil estos comandos porque me empiezan a unir para crear una sola entidad en mi dibujo o más bien para explotar esa entidad dentro de mi dibujo. Un dato importante es que en estos comandos solamente lo van a hacer cuando sean entidades iguales, digamos, él no va a unir un círculo con una línea o no va a unir un arco con una línea, tal vez sí, pero un arco casi siempre une como línea con línea, ¿sí? ¿Y qué más? Que tienen que tener un vértice tocando uno con otro, ¿verdad? O sea, él no va a unir una línea que esté, una polilínea que esté por aquí y otra polilínea por aquí, él no lo va a unir, ni una que esté muy cerquita, o sea, tienen que tener el mismo vértice en común, ¿verdad? Para que se puedan unir en una sola entidad. El siguiente comando que vamos a ver es el comando extend, que se los mencioné antes, que era como el contrario del comando trim, y el comando lengthen, que la abreviatura es len. Estas dos tienen en común que son como para aumentar o disminuir, hacer que llegue una línea hasta otra línea, por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el comando extend. Si yo tengo una línea por aquí y tengo otra línea por acá y quiero hacer que esta línea, vamos a hacer que esta línea se haga como con un angulito como así. Le vamos a poner el color amarillo. Luego voy a hacer otras líneas por acá de otros colores. Hago esta línea por acá.
Entonces, yo quiero hacer que esta línea amarilla llegue a donde está esta línea blanca. ¿Qué puedo hacer yo? Es muy fácil. Yo puedo venir y agarrar y hacerle como un jaladillo por ahí hasta que llegue aquí. Y listo, ustedes pueden decir que así lo hacen. ¿Qué es lo que pasa? Que tal vez no cumple con el mismo ángulo que llevaba aquí para llegar a cortar esta otra línea. Entonces lo estaríamos haciendo muy a lo impreciso, que es lo que no queremos en nuestro dibujo. Entonces, ¿cómo lo haríamos bien preciso? X es extend, y al igual que el trim, les recomiendo que seleccionen todas las líneas que tengan ahí de una vez. Y le damos enter. Ahora sí, ¿cuál es la línea que yo quiero tocar? La que quiero que se extienda, ¿la ven? Esta yo quiero que se extienda hasta la línea blanca, entonces lo voy a dar clic. Esta se puede extender hasta acá, esta se puede extender hasta acá, esta también se puede extender, pero vea lo que pasa con esta y con esta otra. ¿Qué pasa? Se me pone de una vez un signito como de prohibido encima de estas dos. ¿Por qué? Porque esta línea y esta línea, cuando yo la extiendo, nunca se llegan a tocar, nunca. Eso solo pasaría si yo extendiera esta línea hasta acá y si yo extendiera esta otra línea para acá, pero no es así. Entonces, así como está, esta línea nunca va a poder llegar a tocar esta otra. Si yo la extiendo, se va a hacer para allá, ¿verdad? Entonces, quiere decir que a estas líneas no se les puede aplicar el extend. ¿Ok? Para eso existen otros comandos, como el que íbamos a ver ahorita, que es el comando length. Con el comando lengthen van a haber varias opciones, que va a ser la opción de delta, la opción de total, la opción de dynamic, de porcentaje, creo que nada más. Van a ver todas esas opciones. ¿Qué hace el comando lengthen? Aumenta o disminuye la medida de una línea, o aumenta o disminuye el ángulo de un arco, por ejemplo, o en su función más básica nos dice cuál es la medida de cierto objeto. Entonces, voy a hacer igual una línea acá que mida 50. ¿Okay? Quiero saber que realmente esta línea mide 50. Entonces, len, enter, y vean lo que me dice. Selecciono un objeto a medir. Entonces, este objeto yo lo quiero medir. Y vean que no le tengo ni que dar enter, solamente lo selecciono dándole clic encima, y vean que aquí arriba me dice current length, o sea, medida actual 50. ¿Lo vieron? Entonces, eso es la primera función de este comando. La segunda función es esta que dice delta, entonces lo voy a dar de enter, y me dice ponga una medida en delta o un ángulo. ¿Ok? ¿Qué significa cuando estamos dentro de esta opción? El programa va a aumentar o disminuir la línea con respecto al incremento o la disminución que yo le diga. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo ahorita una línea que mide 50, pero quiero que llegue a medir 100. Entonces, yo no le voy a decir al programa, quiero que mida 100. No, le voy a decir, usted tiene que sumarle 100. Es 50, perdón. Usted tiene que sumarle 50 para llegar a que sea una línea de 100. Entonces le digo 50 y me dice que seleccione el objeto a cambiar. Entonces yo le doy clic y ya me hace esa línea. Yo puedo seguirle sumando mi línea 50 las veces que yo quiera. ¿Lo ven? Si yo le aprieto aquí de nuevo, me van a seguir haciendo 50, 50, 50, extendiendo la línea 50, 50, 50, hasta que yo ya no quiera más, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo más bien quiero quitarle esos 50? Simplemente le doy el delta y le digo menos 50. Y vean que él solito me viene y me hace el recorte y me quita 50 metros para que me llegue a medir estos 50. ¿Ok? ¿Qué también puedo hacer? Esto lo hace con la medida de un ángulo. Entonces, aumenta o disminuye el ángulo total, por ejemplo, de un arco. Todavía no hemos visto los arcos, pero por aquí les hago uno.
lo veo que tiene un ángulo total de 90 y yo podría decirle, quiero que me haga entonces que no tenga un ángulo de 90, sino que me lo aumente en 10. Y toco mi angulito y me vengo a fijar en cuánto me queda el ángulo total, ¿verdad? Eso sirve para esas dos opciones. La otra opción que viene por ahí, quité la línea. Vamos a ver, aquí la tengo de nuevo y mide todavía 50. Entonces, la otra opción que viene por acá es la opción de porcentaje, que se hace con P, Enter. Entonces, en esta opción de porcentaje, disminuye, siempre va a disminuir, disminuye la medida de una línea en el porcentaje que yo le mencioné al programa. Entonces, si yo quiero disminuir en un 50% esta línea, simplemente le pongo 50. Cuidado, le ponen en por ciento, nada más es 50. 50, Enter. Selecciono el objeto y vean que me hizo el recorte de la línea. Ahora mide 25. ¿Ok? La otra opción que viene es la opción de total. Entonces es T, Enter. ¿Qué es esta opción? Lo que hace es que uno le tiene que decir al programa cuál es la medida final a la que quiero que llegue esa línea. Es como el contrario de delta. Total es el contrario de delta. Recuerden que en delta nosotros le decíamos cuánto queríamos que incrementara o disminuyera. En este más bien le decimos cuál es la medida final a la que queremos que llegue esta línea y él ya sea que resta o suma, cuanto sea que tenga que hacerlo para llegar a esa medida. Entonces, en este caso yo digo que 100 y entonces él le agrega todo lo que necesitaba para llegar a medir 100. La última opción que viene por acá es la opción de Dynamic. En esta opción es de Y. En esta opción nosotros, hay algo muy importante. Dynamic no lo hace con una polilínea. Siempre lo hace con una línea o con un arco. Entonces, por ahí para que lo tengan en cuenta. En Dynamic, si nos venimos por acá, él simplemente nos va a preguntar cuál es el objeto que nosotros queremos cambiar. Y de ahí yo puedo llevarlo, vean que es como un extend, pero sin la línea de que me decía el punto base. Yo puedo extenderlo hasta donde yo quiera, con el mismo ángulo que ya tenía. Entonces yo le puedo decir una coordenada, le puedo decir una distancia, o simplemente puedo cliquear y es como una opción libre. ¿Ok? Esa es la última opción de Dynamic. Perdón. La otra parte, bueno, el siguiente comando es el comando de rectángulo. ¿Ok? El comando de rectángulo, ustedes me podrían decir, pero ¿para qué vamos a ver nosotros este comando si nosotros mediante una línea o una polilínea podemos generar un rectángulo? Sí, sí podrían hacerlo así, porque realmente ustedes podrían venir y pueden decirle, bueno, quiero una polilínea que mida 5 de ancho, 10 de alto, 5 y 10 de nuevo. Y listo, ya creamos nuestro propio rectángulo y si quisiéramos rotarlo, ya tenemos el comando de rotate y voy a rotarlo a 180, a 90 grados y listo. Ya tengo mi rectángulo creado. Pero para eso, pues existen comandos también que nos ayudan, ¿verdad? O sea, nos ayudan en cuanto a hacerlo más sencillo o hacerlo de diferentes formas o teniendo diferentes datos en específico. Entonces, dentro del comando rectángulo van a ver como un montón de opciones, ¿verdad? La abreviatura de este comando es el comando rec. En el comando rectángulo van a aparecer tres opciones. Primeramente, que van a ser las de área, dimensión
y se me va por ahí una. Voy a ponerle por acá porque se me va por ahí una. Área, dimensión y rotación. Esas van a ser como las 3 opciones principales. Y otras opciones que vienen por acá son las opciones de chamfer, elevación, fillet, thickness y white. ¿Ok? Cada una de esas las vamos a ver. Para que tengan en claro qué hacen las opciones de chamfer y las opciones de fillet, les puse estos 2 dibujitos de acá, ¿verdad? La opción de chamfer hace como como dicen, un biselado, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ya no tiene bordes como un rectángulo común y corriente de 90 grados, sino que lo que hace es crear una diagonal aquí en sus bordes. Y la opción de fillet, lo que hace más bien es hacer en circular los bordes. Entonces, como les digo, se los pongo en dibujo solamente estas 2 opciones porque a veces tienden a confundirse y entonces generan el fillet y generan en realidad un chamfer o generan chamfer y en realidad un fillet. Entonces, por acá para que no se les confunda. Las otras opciones dentro del rectángulo, que son estas de aquí, esta que dice white, lo que hace es ensanchar el borde del rectángulo. Y estas que dicen elevación y thickness, la de thickness lo que hace es ensanchar el borde del rectángulo, pero como hacia abajo, como que si rotáramos el rectángulo y lo viéramos hacia abajo. Entonces ahí va a incrementar ese grosor, pero hacia abajo. Como nosotros estamos trabajando en 2D, ustedes no van a notar que pase nada cuando utilizamos el thickness. Entonces por ahí se los dejo eso. Y la elevación se utiliza ya cuando nosotros también estemos trabajando con elevaciones. En este caso no estamos trabajando con elevaciones, entonces la elevación lo vamos a utilizar después. Sin embargo, si ustedes realizan un rectángulo con elevación, aquí ustedes le ponen elevación 100, ¿cómo puedo saber que ese rectángulo tiene elevación 100? Me vengo aquí y veo en MO donde viene la elevación. ¿Ok? Pero en este caso, como les digo, no vamos a estarlo utilizando. Entonces, no vamos a verlo como muy detalladamente. Entonces, iniciemos desde cero con el comando de rectángulo. Voy a poner rec y voy a iniciar con las opciones, pero las opciones de adentro. Entonces, me va a decir primeramente, especifique una esquina, un punto de esquina de mi rectángulo. Entonces, yo puedo especificar una coordenada específica o simplemente toco un punto en el espacio. Y como segunda opción me dice, especifique un segundo punto. Yo podría poner una coordenada o simplemente picar otro punto. Y ya creo un rectángulo, ¿verdad? ¿Cuál es otra opción? Rectángulo, especifico en cierta esquina y me sale en la opción de área, dimensiones y rotación. Voy a ir con la de área. ¿Qué hago en este caso? Yo le voy a decir al programa cuál es el área final en metros cuadrados que yo quiero que tenga mi rectángulo. En este caso, yo quiero que tenga un área final de 500 metros cuadrados. Ahora sí, el programa me va a decir, dígame un valor, ya sea el alto o el ancho de su rectángulo. Entonces, ustedes escogen cuál de los 2 valores ponen y él genera, como decir, una ecuación, base por altura igual a el área de un rectángulo. Y él despeja ahí la incógnita que el programa tenga. Entonces, hay una parte importante aquí que a veces, tal vez a veces genera confusión, porque normalmente nosotros decimos que el width es como el ancho y el length es como el alto. Pero en el caso de este programa, el width siempre va a ser como el largo, como de aquí a aquí, ahí ya pique por ahí, de aquí a aquí, y el length va a ser de aquí a acá.
Entonces, para que lo tengan en cuenta cuando generan un rectángulo. En este caso, voy a decirle que voy a tener un length. Ustedes pueden ponerle ya sea length o pueden ponerle white. Voy a tener un length de 20 metros. 20 enter. Ah, no me da. Entonces, tal vez más grande. Yo creo que es que yo le di clic ahí, entonces no me va a hacer el rectángulo. Voy a poner que 200 y le voy a decir que 20. Qué raro. ¿Por qué no me lo puede hacer? Ok, ya. Es que le entró ahí por ahí un colapso a esto. Yo le dije que fuera de 100 de área y le di un parámetro que de 10 fuera un ladito de 10 o de 1 le dije, no me acuerdo. Ok, de 10 o de algo le dije el parámetro y de aquí él escogió de cuánto tenía que ser el otro parámetro para que pudiera darle los 200. ¿Lo vieron? Ahora, el segundo parámetro que yo puedo elegir son las dimensiones en sí. Si yo quiero que un rectángulo sea de 5 por 10, simplemente él me va a generar este de acá. Y listo. Yo vengo acá, 5 por 10, rápidamente lo generé. Otra forma de hacer el rectángulo sería por rotación. Eso es cuando yo no quiero que me lo haga así como en vertical o en horizontal, sino quiero que me lo genere en un ángulo. Entonces él primeramente me va a solicitar un ángulo de rotación y por segunda vez me va a pedir que le diga cuáles son las dimensiones del rectángulo. Entonces, rotación, y yo le voy a decir, quiero que lo rote a 50 grados. Entonces, todos los rectángulos que yo haga de aquí para siempre van a estar rotados de 50 grados. Vean que si yo, aunque me salga el comando, siempre me van a seguir saliendo de 50 grados rotados. ¿Cómo hago para que ya me dejen de salir de 50? Me vuelvo a rec, me vengo a rotación y le digo que es 0. Y vean que ya ahora sí, me hace los rectángulos con un ángulo de 0. ¿Lo vieron? Si yo no me vuelvo a decir sobre el programa, siempre va a seguir con los mismos parámetros que ya ustedes le habían puesto. De igual forma, va a ser con estos de acá. Si ustedes no se devuelven a quitarle el parámetro, siempre va a seguir con el mismo. Por ejemplo, aquí en white, yo quiero que tenga un relleno de 20. Entonces, vean que cuando creo mi rectángulo, vean que ya tiene un grosor de 20. O sea, un ancho de línea o un ancho de borde de 20. Entonces, todos los rectángulos de ahí para afuera que yo siga haciendo van a seguir siendo de 20. Hasta que yo me venga white de nuevo y le diga que 0. ¿Ok? Y vean que ya me crea rectángulos normalitos. La otra opción, entonces, era la de chamfer. En esta opción de chamfer, yo le voy a decir, quiero que me cree, bueno, esto es importante mencionar, esto es para el siguiente comando, pero igual nos sirve. Cuando nosotros le estamos diciendo al programa, esto que nos sale aquí, ¿cuál es la primera distancia para el chamfer, para su rectángulo? Él lo que nos está solicitando es este D1. Y luego nos va a solicitar a D2. Entonces, D1 va a ser como decir un cateto de mi triángulo, porque al final se va a formar un cateto aquí, otro cateto acá, y esta es la hipotenusa. Entonces, yo le digo cuál es el valor de este cateto, cuál es el valor de este otro cateto, y el programa me va a calcular de cuánto va a ser la diagonal
que se va a hacer en mi rectángulo, dependiendo de estos valores, ¿verdad? Entonces, digamos que yo le digo que yo me estoy inventando todos estos valores, ¿verdad? No es algo que siempre va a ser así ni nada, sino que es dependiendo de la necesidad. En este caso yo me invento que los valores van a ser de 5 y de 5. Entonces, cuando genere mi rectángulo, si yo me acerco bastante, vean que ya me lo hizo biselado y vean estos lados, para que noten que no les estoy mintiendo. Cuando ustedes hacen estos catetos acá, este mide 5 y este otro mide 5 también. Y el programa me calculó automáticamente esta hipotenusa. ¿Ok? De nuevo, me regreso y le digo al chamfer que quiero que sea 0, para que las próximas veces que yo utilice el comando no me genere siempre de 5. Ahora, la última opción dentro del rectángulo va a ser la opción de fillet. Entonces, F-Enter o le doy clic ahí. Y ahora me dice, especifique cuál va a ser el radio para el fillet que voy a hacer en los bordes de mi rectángulo. ¿Por qué el radio? Recuerden que fillet redondeaba las esquinas. Entonces, él quiere saber cuál es el radio de aquí a aquí. Entonces, yo le voy a decir que sea un radio de 10. Entonces, cuando yo empiece a crear mis rectángulos, se me van a formar estas esquinas redondeadas. Inclusive, si yo toco acá y hago una línea de aquí hasta alguno de los lados, entonces vean que aquí puedo constatar que el radio es efectivamente de 10. Si quiero hacerlo más grande, nada más empiezo a aumentar el valor. Y recuerden que el programa no hace lo imposible. Entonces, si yo aquí le pongo un valor demasiado grande o demasiado pequeñito, perdón, que el programa no pueda lograr entre esta otra línea, no me lo va a hacer. Solamente para que lo tengan en cuenta. Me voy a devolver entonces fillet y le voy a poner que el parámetro sea de 0. ¿Okay? Y ya devolví todos los parámetros a como yo los tenía originalmente. Esto se los menciono una y otra vez porque siempre les pasa eso, que es, yo me trato de adelantar a las dudas, ¿verdad? Que ustedes tengan cuando están trabajando. Entonces, eso es sumamente esencial que ustedes lo conozcan. Cuando trabajan, devuélvanse los parámetros iniciales, si ustedes los cambiaron después, porque si no, van a seguir dibujando con eso mismo. Los siguientes comandos que están son los comandos chamfer y el comando fillet, pero en sí como un comando por fuera, no como un comando dentro del rectángulo. Para el día de hoy no los vamos a ver, sino que vamos a dejar esto hasta acá para no llenarles la cabeza con demasiada materia, que se vayan muy con la cabeza, como les digo, como así, sino que lo vamos a dejar hasta acá y vamos a seguir la materia el día de mañana. Vamos a terminar viendo el comando chamfer y el comando fillet y vamos a hacer por acá algunas formas o algunos ejercicios, los vamos a hacer juntos y también vamos a hacer un ejercicio que engloba todas las cosas que hemos visto hasta ahora para que no se les olvide lo que vimos hoy, ¿verdad? Acuérdense de todo lo que hemos visto, desde círculo, extend, offset, join, lengthen. Como les digo, ustedes puede ser que vean esto como un montón de comandos y digan, pero ¿cómo cree la profesora está loca que yo me voy a aprender que C y que M y que RO y que TR y que todo eso que hacen en cada uno de los comandos? Pero créanme que uno después lo hace muy sencillamente cuando está trabajando. Ya ni siquiera piensa cuál era el comando de rotar, cuál es el comando de offset, usted no piensa eso. Ya después usted simplemente va trabajando y listo. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda
hasta acá. Voy a ver acá. Profe, por el momento no. No, profe. Profe, ¿me escucha? Sí, Para mañana es eso que mencionaba ahorita, ¿verdad? sí, no lo tienen que hacer, lo vamos a trabajar aquí en clase, ¿ok? Listo, ok. Entonces yo les voy a estar subiendo igual las presentaciones que vimos el día de hoy, la clase y todo, para que podamos empezar trabajando mañana con esto. Muchísimas gracias por haberse conectado. Si tienen alguna duda,